David Cronenberg es un cineasta que ha conseguido reinventarse continuamente a lo largo de sus 37 años de carrera, sin por ello perder un ápice de su identidad como autor ni variar el sustrato básico de su discurso. Tal vez, cuando dirigía películas de terror gore de una imaginería chocante y desagradable, pocos podían predecir que ese mismo director iba a mostrar la delicadeza y el preciosismo con la que se acercó a la historia de René Gallimard en M. Butterfly, o que el autor de títulos de carácter metafísico y crípticos como Videodrome iba a acercarse a argumentos tan terrenales como una historia de violencia o un método peligroso. El propio Cronenberg siempre ha asegurado que en su cine intenta evitar a toda costa un mensaje político o historicista que esté influenciado por la realidad social del momento. Y si bien esta afirmación puede ser rebatible con respecto a toda su producción anterior, en lo que concierne a su nueva película, Cosmópolis, sí resulta meridianamente falsa. Y es que esta adaptación de la novela de Don DeLillo es un claro reflejo de los cambios que hoy en día se están produciendo en los países occidentales. Cosmópolis es el primer guión que viene firmado por el propio cineasta desde que en 1999 escribiera el libreto de Existence. Por otro lado, en sus orígenes, Cronenberg fantaseó con la idea de dedicarse a la literatura, pasándose al cine cuando comprendió que por esa vía nunca iba a alcanzar los logros de referentes como William Burroughs. Este deseo primigenio sí ha generado que a lo largo de su carrera como director siempre haya tenido especial cuidado de respetar el discurso de aquellos escritores cuya obra llevaba a la gran pantalla, ya fueran Stephen King, James G. Ballard o el propio Burroughs. Con la novela de Don DeLillo, Cronenberg ha encontrado un material hecho a su medida, críptico, transgresor, despiadado y tremendamente complejo, con lecturas que funcionan a diferentes niveles. Lo que fascinó al director de este libro fue especialmente los elaborados diálogos ideados por DeLillo, en los que podemos encontrar un profundo análisis del declive del sistema capitalista actual. Ha sido en base a esto que Cronenberg ha construido toda su película, respetando íntegramente los parlamentos presentes en las páginas del libro. Esto convierte a Cosmópolis en una película discurso, donde la puesta en escena del cineasta se subordina por completo a la palabra y delimita el contexto en el que ésta tiene lugar. Esto no quita personalidad al firmante de la cinta, quien regresa a sus fueros más desasosegantes con una narrativa agresiva y violenta, aséptica en lo referente a las emociones de los personajes y cargada de un tratamiento de la sexualidad que abarca más que el mero contacto físico de los personajes. En la película encontramos dos realidades claramente delimitadas. La primera es una estructura capitalista agonizante, cuyos preceptos se están derrumbando de manera acelerada y a la que sus componentes intentan aferrarse de manera desesperada, reafirmándose en un comportamiento destructivo y desesperanzador. El principal representante de esta filosofía de vida es el protagonista, Eric Packer, quien, parapetado en el interior de una limusina de lujo, va recibiendo diferentes personajes con los que abordará esta caída del imperio financiero desde diferentes perspectivas. Al igual que el sistema al que representa, Packer es ya un cadáver andante y él es consciente de ello. Amenazado de muerte, está convencido de que no superará ese día y en un extraño comportamiento decide emplear sus últimas horas en hacer una regresión al pasado, yendo a cortarse el pelo al barbero al que iba de pequeño con su padre. Fuera de su refugio, el caos reina. Una colérica masa de indignados marca un cambio de régimen, sustentado en valores contrarios a la religión del dinero que defendía el sistema capitalista. Sin embargo, toda esta revolución apenas es escuchada por Packer y sus acompañantes. La insonorización de la limusina es una metáfora más del desprecio del sistema financiero hacia el resto de la sociedad. Gran peso de este discurso recae sobre el actor Robert Pattinson,
un intérprete conocido sobre todo por su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo y que ahora parece querer dirigir su carrera hacia papeles más exigentes y arriesgados. Hay que reconocerle al actor el desafío al que se ha enfrentado, con un personaje tan complejo y un argumento muy alejado al tipo de películas que le han ascendido al estrellato juvenil. La suya no es, ni mucho menos, una interpretación antológica. Pattinson sigue evidenciándose como un intérprete limitado e imberbe. Sin embargo, este puede ser el primer paso hacia una filmografía más atractiva, siguiendo la estela de estrellas adolescentes que posteriormente han sabido labrarse un camino de prestigio en su paso a la madurez, como por ejemplo Leonardo DiCaprio. Pattinson plantea un Eric Packer que vive hastiado de su propia existencia, que necesita de estímulos fuertes como el sexo voraz o la violencia para poder salir de ese sopor existencial que le rodea, y que en el fondo, en momentos como sus llamadas de atención a su distante esposa, las lágrimas por el cantante de hip hop muerto o esa relación paterno-filial que mantiene con su peluquero, evidencia unas profundas carencias afectivas y un hondo sentimiento de soledad. El resto de los personajes que van entrando y saliendo de la limusina comparten con el protagonista ese mismo pozo existencialista, ese desapego emocional por la realidad que les rodea y por el resto de los seres humanos, convertidos para ellos en frías cifras y estadísticas, en datos a canjear y analizar, desprovistos de cualquier rasgo humano con el que correr el riesgo de empatizar. En un futuro donde las ratas se han establecido como la moneda de cambio, la humanidad se ha convertido en esclavos, ahora sublevados, de esos amos del universo, como los denominó Tom Wolfe en su novela La hoguera de las vanidades, un título con el que Cosmópolis guarda no pocos puntos en común. De entre todos los personajes secundarios que pululan por la historia, quizás el más sintomático sea Villa Kinski, interpretada por Samantha Morton, responsable de verbalizar el discurso de la película a través de un extenso parlamento que supone una aséptica teorización de la sociedad occidental en términos macroeconómicos. También es determinante el papel de Paul Giamatti, Beno Levin, el doppelganger del protagonista, alguien que aparentemente representa todo lo opuesto a Packer, pero cuya existencia acaba situándoles en el mismo pozo emocional. El predominio del diálogo sobre la imagen establecía una dificultad a la puesta en escena de David Cronenberg. Al fin y al cabo, la cinta podría haber caído en una sucesión de bustos parlantes que aportaran toda la información que necesita el espectador. Sin embargo, esto no amilana al cineasta, quien asume el reto de situar esas conversaciones en un contexto adecuado, que ilustre y ayude a entender la complejidad de un discurso más conceptual que concreto y evite caer en una funcionalidad puramente teatral. En este sentido, el director, apoyado en la excelente dirección de fotografía de Peter Suschitzky, marca dos realidades diferentes, que prácticamente en ningún momento llegan a reunirse, aunque la línea que las separa sea cada vez más fina. La limusina blanca se convierte en una especie de Santa Santorum tecnológico de ese estrato financiero en el que vive Packer. Dentro está protegido, refugiado en una torre de cristal a la que la realidad exterior puede zarandear, pero nunca penetrar. Esta realidad representada por Cronenberg con tonos fríos y luminosos, desenvolviéndose con la cámara por el espacio reducido del interior del vehículo con una facilidad pasmosa y empleando el gran angular para dar una sensación de longitud de la limusina, pero también aportar a la imagen un cierto toque de irrealidad. El exterior representa el caos y tiene tonos cálidos y oscuros. Se trata de un mundo en ebullición que a través de la anarquía busca destruir con rabia todo símbolo de opresión y engendrar una nueva sociedad en la que los sometidos pasen a ostentar el poder que se les ha negado. Esta no es la realidad que le interesa a Cronenberg para su película, es el trasfondo que requiere para generar contraste con el estilo de vida de Packer. Es por esto que en su mayor parte nosotros, los espectadores, la observamos desde la misma perspectiva que el protagonista, a través de las ventanas de la limusina.
Incluso en algunas escenas fuera de ese refugio seguimos teniendo la sensación de una sociedad parapetada contra el caos exterior, como es el caso del almuerzo con Elise, su encuentro sexual con Kendra o durante ese corte de pelo que sirve de MacGuffin de la película. Solo en el tramo final, Packer abandona su espacio de protección para enfrentarse a su destino, primero de manera accidental con el episodio de André Petrescu, el único representante del caos capaz de atravesar de manera momentánea la capa social que separa ambas realidades, y finalmente con Benno Levin. Como es habitual en el cine de David Cronenberg, el apartado musical corre a cargo del compositor Howard Shore, quien una vez más aprovecha la oportunidad que le brinda al cineasta para apartarse de los parámetros propios del cine de Hollywood y concretamente del estilo marcado por su participación en la trilogía del Señor de los Anillos y, con la colaboración del grupo musical Metric, ofrecer una partitura electrónica y experimental que se ajuste a ese mundo etéreo y tecnológico en el que se desenvuelve el protagonista. En este sentido, el trabajo de Shore recuerda especialmente a otra de sus partituras para Cronenberg, Crash, enfatizando aún más la conexión entre estos dos títulos. Cosmópolis no es una película fácil ni un título redondo, pero precisamente hace de su imperfección seña de identidad. Es una película densa, donde Cronenberg se arriesga a sacrificar el equilibrio artístico de todos los apartados de la producción en favor del peso dominante que tienen los diálogos. Esto puede suponer un obstáculo para el espectador, que debe hacer un esfuerzo intelectual para poder asimilar los conceptos que le llegan a través de los parlamentos, muchas veces monólogos, de los actores, además de dar un ritmo muy flemático a la narración y un tono pretencioso que en ocasiones hace que la cinta se acerque al límite de lo ridículo. Sin embargo, Cronenberg es un cineasta acostumbrado a desenvolverse en terrenos farragosos y logra sus objetivos, bordeando con pericia esos escollos y depositando, eso sí, en manos del espectador la decisión de aceptar estos aspectos como parte intrínseca de la personalidad de la película y lo que verdaderamente le da un sentido y una razón de ser. Tra-la-la-la, tra-la-la.